El Beriev A50 Mansta no es únicamente el vector de alerta temprana y control aerotransportado, AWACS/AEWIC, más representativo de las fuerzas aeroespaciales de Rusia. Representa una de las modificaciones aerodinámicas, estructurales y electromecánicas más agresivas jamás aplicadas a la célula de un avión de transporte militar pesado. Diseñado a finales de la década de 1970 por la oficina de diseño Beriev en Taganrog, sobre la plataforma del influyente cuadrifán militar Ilyushin Il-76MD, el A-50 nació para reemplazar al envejecido Tupolev Tu-126 en la misión crítica de detectar objetivos aéreos, navales y terrestres a baja altitud, coordinar interceptores MiG-31 y Su-27, y actuar como centro de mando estratosférico en entornos de guerra electrónica densa. Sin embargo, convertir un avión de transporte táctico de alta eficiencia en un laboratorio de exploración electromagnética exigía colocar un disco lenticular masivo de más de 9 metros de diámetro y toneladas de peso directo sobre la sección posterior del fuselaje, alterando drásticamente el flujo de aire laminar, introduciendo resistencia parásita desmedida y generando cargas de flexión y vibración capaces de cizallar la estructura si no se resolvían mediante un diseño estructural especializado. Para comprender la magnitud de los desafíos aerodinámicos del A-50, es indispensable analizar primero qué ocurre cuando un objeto no perfilado de 9 metros de diámetro se interpone en mitad del flujo de aire fluido a velocidades de crucero de más de 700 km por hora. La estructura redonda flotante, conocida técnicamente como rotódomo, una contracción de radar y cúpula, no es un simple carenado estético. Es un contenedor de fibra de vidrio y materiales dieléctricos permeables a las ondas electromagnéticas que albergan su interior las antenas giratorias del complejo de radar SMEL, A-50 o SMEL-M, A-50U. La colocación de esta cúpula en la parte dorsal del fuselaje introduce tres problemas aerodinámicos severos: resistencia de onda y resistencia parásita, drag, alteración de la capa límite con separación del flujo de aire, y la generación de una estela de turbulencia de alta frecuencia, befing, que azota directamente las superficies de control de la cola. En primer lugar, el rotódomo actúa como una gigantesca superficie de resistencia aerodinámica que incrementa de forma notable el coeficiente de arrastre total, C-D, de la aeronave. A velocidades subsónicas altas, Mach 0.65 a 0.75, la presencia del disco rompe la continuidad del perfil aerodinámico del fuselaje, forzando al aire a acelerar bruscamente en el estrecho canal formado entre el lomo del avión y la cara inferior de la cúpula. Esta aceleración localizada crea una zona de baja presión que genera una fuerza de sustentación negativa o una fuerza de empuje descendente asimétrica, alterando el centro de gravedad efectivo de la aeronave y modificando el momento de cabeceo, pitching moment, que los pilotos deben compensar de manera constante mediante el estabilizador horizontal. En segundo lugar, el aire que fluye sobre el borde de salida del rotódomo de 9 metros no logra reincorporarse de forma suave al perfil del fuselaje. En su lugar, sufre un desprendimiento prematuro de la capa límite, creando una vasta zona de flujo caótico y torbellinos de baja presión en su estela inmediata. Esta estela turbulenta e inestable impacta de forma directa sobre la deriva vertical y el estabilizador horizontal montado en T característico del Il-76. Si esta vibración por turbulencia acústica e hidrodinámica no se controlara, induciría fatiga cíclica destructiva en los pernos de anclaje de los timones de cola y provocaría sacudidas violentas en los mandos de vuelo, befing, haciendo imposible mantener una trayectoria de patrulla precisa para el funcionamiento del radar. Para contrarrestar esta degradación aerodinámica, los ingenieros de Beriev tuvieron que modificar la geometría exterior agregando pequeñas aletas estabilizadoras y virando ligeramente el ángulo de incidencia estático del rotódomo en varios grados hacia adelante, de modo que la sustentación residual del propio disco compensara su peso y dirigiera la estela de aire turbulento por encima o por debajo del plano transversal del empenaje de cola. Soportar una estructura metálica y dieléctrica que pesa más de varias toneladas volando a altitudes de 10.000 metros y expuesta a fuerzas de cizallamiento lateral continuas requirió una proeza de la ingeniería de estructuras y la mecánica de materiales. El rotódomo del Beriev A-50 no descansa sobre un pilar único, sino sobre un tramo en celosía de alta rigidez compuesto por dos soportes verticales principales en forma de pylon o mástiles aerodinámicos de gran escala, fijados de manera directa a las cuadernas reforzadas del fuselaje central del Il-76. La transferencia de cargas mecánicas desde la cúpula radárica hacia la caja del fuselaje representa un recorrido de tensiones sumamente complejo. Los soportes no solo deben aguantar el peso estático en tierra de la cúpula, sometida a la fuerza de la gravedad, sino soportar las dinámicas de vuelo, como las aceleraciones verticales en turbulencias de hasta más 2.5 g,
las fuerzas de arrastre aerodinámico hacia atrás que intentan volcar la estructura a altas velocidades y los momentos de torsión lateral, jab, provocados por los vientos cruzados o las maniobras de viraje desequilibradas. Los mástiles de soporte del A50 están fabricados con aleaciones estructurales de titanio de alta resistencia, como la aleación soviética VT6 y VT22, combinadas con cuadros internos de acero inoxidable aeronáutico de alta densidad de cromo-níquel. Cada mástil presenta un perfil aerodinámico estilizado de gota de agua para minimizar su propio coeficiente de arrastre y evitar la formación de ondas de choque secundarias en la intersección con la cúpula. En el interior de estos mástiles huecos corren las arterias vitales del sistema radárico, gruesos mazos de cables blindados de cobre y fibra óptica que transportan gigavatios de energía eléctrica, las líneas de transmisión de señales de alta frecuencia, guías de onda de cobre plateado, y los conductos de aire acondicionado y líquido refrigerante que mantienen la electrónica interna del radar dentro de márgenes de temperatura estables. Las uniones de los mástiles a las cuadernas de duraluminio del fuselaje no son soldaduras rígidas, emplean herrajes de mecanizado pesado con amortiguadores oleoneumáticos y elastómeros de absorción de vibraciones, diseñados para permitir una diminuta flexibilidad elástica programada. Esta flexibilidad impide que las deformaciones mecánicas naturales del fuselaje en vuelo, cuando el avión se flecta por turbulencias, transmitan tensiones de cizallamiento destructivas hacia la antena del radar interior, manteniendo la alineación electromecánica del sistema dentro de tolerancias de fracciones de milímetro. En el corazón del rotódromo se encuentra el complejo electromecánico de antena giratoria del radar SMEL, Bumblebee, o su variante modernizada SMEL-M. A diferencia de los cazas de combate modernos que utilizan antenas fijas de escaneo electrónico activo, AESA, montadas en el morro, el A50 dependía de una antena planar de barrido mecánico con desfase electrónico en el plano vertical para lograr una cobertura omnidireccional completa de 360 grados en el plano horizontal. Para barrer todo el horizonte geográfico de forma ininterrumpida, el radomo entero, o el conjunto de antenas instalado dentro de él, debe girar de manera continua a una velocidad constante de 6 revoluciones por minuto, RPM, lo que significa completar un giro completo de 360 grados cada 10 segundos. Hacer girar un disco de 9 metros de diámetro a 6 revoluciones por minuto en medio de un flujo de aire dinámico de más de 700 km por hora representa un desafío de par electromecánico descomunal. La fricción del aire sobre las caras exteriores del radomo ejerce una fuerza de frenado continua que intenta detener la rotación, requiriendo un sistema de accionamiento dinámico capaz de entregar un par motor masivo y constante. El mecanismo de rotación del A50 emplea un motor hidráulico de alta densidad de potencia, respaldado por un motor eléctrico trifásico de emergencia con un sistema de engranajes planetarios reductores de alta precisión sellados en un baño de aceite sintético resistente a temperaturas extremas de hasta menos 60 grados. El cojinete de rotación principal, slewing ring, es una de las piezas mecánicas de mayor precisión de la industria soviética. Un anillo de rodamiento de bolas de acero cementado de más de 2 metros de diámetro que soporta de forma simultánea el peso vertical de las antenas, la fuerza de elevación aerodinámica y los momentos de vuelco generados por las ráfagas de viento, manteniendo una rotación fluida con una tolerancia de excentricidad mínima. Dentro del radomo, la antena no es una pieza única, sino un complejo entramado de conjuntos radiantes. El sistema contiene 2 antenas principales montadas espalda con espalda, back-to-back la antena primaria del radar de búsqueda de alta potencia que opera en la banda S/C de frecuencias microondas, y la antena secundaria del Sistema de Identificación Amigo-Enemigo, IFF, y seguimiento de enlaces de datos de combate, Data Link, la alimentación eléctrica y la transferencia de señales de radiofrecuencia RF entre la electrónica estática alojada en el interior del fuselaje presurizado y las antenas en rotación continua representaban una barrera física crítica. Si se emplearan cables convencionales, se enredarían y romperían en la primera vuelta. La solución técnica requirió el desarrollo de juntas giratorias coaxiales de guía de onda, rotary joints, de canales múltiples y anillos colectores de alta tensión, slip rings. Estas juntas giratorias permiten que señales electromagnéticas de megavatios de potencia de pico fluyan a través de interfaces metálicas en rotación continua sin provocar arcos eléctricos.